Chao, shalom a todos. Le queremos pedir unas disculpas, perdón por lo que estamos pasando en este momento con la cuestión de la señal. Se nos fue completamente el audio de la computadora y pues sin audio no se puede enseñar por este medio. Pero pues espero en el Eterno que ya ustedes me puedan escuchar, que ustedes puedan eh, estar ahí conectados con nosotros y le pedimos al Todopoderoso que tome control de esto para que podamos llevar ese mensaje que tanto queremos que usted escuche. Me pueden confirmar si ustedes me escuchan, porque hasta ahora no tengo chat, no tengo no sé si estoy live todavía. Ah, ¿Cuánto tiempo pusiste? Sí, ok. Bueno, el sistema está un poco eh, confuso. Bueno, ya, ahora sí. Bueno, vamos de lleno. De nuevo, un cordial saludo a todos. Les pedimos, vuelvo y repito, mil disculpas por esta interrupción que se nos salió de la mano. No lo teníamos, no era previsto, no esperábamos que nos pasara esto, pero esperamos en el Eterno que esta espera sea para bueno. Eh, Saludando a todos los que se vayan a conectar con nosotros eventualmente, y pues espero que la enseñanza del día de hoy sea de bendición a pesar de estos contratiempos que tuvimos. Para no perder mucho tiempo, vamos de lleno a la parashá del día de hoy, en la cual espero que sea de bendición, primero que todo, y sobre todo el inicio de un nuevo libro, el libro de Devarim, el cual espero que como enseña el judaísmo, el Mishneh Torah, la segunda ley de Moshe, en su sentido de tratar de expresarlo de esta manera, nos enseñe o nos dé enseñanzas adecuadas para nuestra vida, para nuestro diario caminar, para nuestro diario vivir. Un recuento de cómo Moshe Rabeno a las llanuras, o más bien viendo ya la tierra prometida, la tierra de la promesa, Moshe da su último discurso a una generación nueva que está a vísperas de entrar, pero que necesita entender de que para no cometer errores en la tierra de la promesa, pues es necesario volverles a recordar lo que han pasado sus padres en el desierto. Ellos no lo deben de hacer para que la presencia de Hashem no more, no sea parte de ellos. Y es por eso que el Todopoderoso, a través de Moshe, les trae nuevamente estas palabras al pueblo de Israel, a esta nueva generación, para que ellos sepan hacer lo adecuado en la tierra de la promesa. Y la parashá de Barim, palabras, ubicada en Deuteronomio capítulo 1 a capítulo 3, verso 22, en la Haftará Isaías capítulo 1, versículos 1 al 27, y los escritos nazarenos, quiero informarles de que estaremos estudiando todo el libro de Barim, basándonos también en el libro de Revelaciones, para que vayamos entendiendo el libro de Revelaciones un poco, o Shabbat tras Shabbat. El subtítulo de la enseñanza lo llamé sin reproche no hay redención. Ustedes más adelante se darán cuenta del por qué este subtítulo, y espero que sea de bendición, como lo digo cada Shabbat, nuestras enseñanzas. Pero pues venimos a hablar de Torah, y pues a eso es que el Eterno nos ha llamado, y pues que el Eterno nos dé sabiduría, entendimiento para esta enseñanza del día de hoy. Vamos de lleno a la parashá de Barim, la parashá del día de hoy.
no tengo... Ya, vamos a la introducción de la parashat para entrar de lleno a esta enseñanza y que el tiempo nos ayude para que usted esté ahí en su comodidad, aprender y después lógicamente poder dialogar acerca del tema. La introducción es Deuteronomio, quinto y último libro de la Torá. Está dedicado principalmente a los discursos de despedida que dio Moshe al pueblo de Israel poco antes de su muerte y a la entrada del pueblo a la tierra de Israel. Devarim expresa la crítica al pueblo por distintos episodios que tuvieron lugar durante los 40 años en el desierto y las lecciones que debían aprender de sus errores. La introducción de esta parashá va a ser un poco extensa porque el deseo es de que conozcamos un poco el libro de Devarim para ir comprendiendo verdaderamente cómo nosotros poder estudiar Devarim en dos conceptos muy importantes que ustedes los van a ver. En el caso de Deuteronomio, más que cualquiera de los libros bíblicos, la interpretación depende del contexto hermenéutico que se suponga. Este escrito, en efecto, puede ser leído o bien en el contexto del Pentateuco, como último libro de la Torá, o bien como abertura programática de la historiografía deuteronomística. Ahora bien, en el siguiente cuadro que ustedes van a ver, la Torá, el Pentateuco, los 5 libros, los podemos agregar a los libros siguientes como Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y a estos libros se le llaman historiografía deuteronomista, en la cual, para comprender el libro de Josué, el libro de Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, necesario será tener una comprensión correcta del libro de Deuteronomio para comprender los sucesos que vendrían más adelante en la vida de Israel. Ahora, hablamos de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sea de carácter sagrado, filosófico o literario. Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. En otras palabras, la hermenéutica es un trabajo de interpretación tanto en un carácter sagrado, filosófico o literario. Tratar de comprender el texto de la mejor manera para así darle una mejor comprensión a la lectura y a la historia en la cual nosotros nos estamos introduciendo. La hermenéutica tiene sus orígenes en la antigüedad, o sea que no es algo muy moderno, cuando diversos pensadores se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar, y esto es muy importante que nosotros tengamos ahora presente, de diferenciar la verdad de lo espiritual y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. Me explico, esto es muy importante porque en la actualidad tratamos la Torá o la Biblia, se quiere tratar de interpretar, querer llevar lo espiritual a algo muy literal. Y eso es un error, porque primero tengo que entender lo literal para comprender lo espiritual. No puedo decir voy a entender lo espiritual y bajarlo al campo de lo terrenal para tener una comprensión correcta del texto o de la historia. Al hacerlo de esa manera podemos perder el hilo en el cual el mensaje se quiere mostrar, como en casos en la persona del Mesías. Por decir, vemos que
los discípulos dicen que la roca era el Mashiach y la roca estaba con Israel durante 40 años. En la hermenéutica, para entender ese concepto de idea, yo no puedo llevar eso espiritual y bajarlo y decir, Yeshua se cambió como una roca y caminaba Yeshua detrás de Israel en el desierto, proveyéndoles agua. Eso es una manera de cómo filosóficamente el texto quiere demostrar las virtudes de Mashiach en su tiempo, de la misma manera en los tiempos de Israel en el desierto, cuando el Eterno proveía a un pueblo sediento basada en la manifestación de él. Si lo transporto a la persona de Mashiach, ¿cómo la persona de Mashiach puede darnos, generar frescura al alma que está sedienta de redención, al alma que está sedienta de una era por venir adecuada para cada uno de nosotros? Una lectura del Deuteronomio exclusivamente centrada sobre el lugar de este libro en la Torá comporta el riesgo de que sea rápidamente dejado de lado por un lector simplista que se inspire en una comprensión superficial, como por ejemplo el fin de la ley, como cita Romanos capítulo 10:4. Para que entendamos esto, el lector simplista cita Romanos 10:4 de esta manera: porque el fin de la ley es Cristo, para dar justicia a todo que él cree. El lector simplista va a decir, si ves, la Torá ya no hay que obedecerla porque la Torá llegó hasta ¿qué? Hasta el Mashiach. Una vez Mashiach está, no necesitamos de Torá porque hay un renuevo en todas las cosas de Dios. Pero cuando vamos a entender textos más antiguos o versiones más temerosas, por decirlo de esta manera, en la cual trata a través de la Septuaginta, de los textos griegos antiguos, sacar la mejor manera de mostrar el texto, vamos a poder que el texto dice, porque el propósito de la ley divina es llevarnos a Mashiach para justicia de todo el que cree obedientemente. Entonces, la hermenéutica nos enseña a definir el texto de una mejor manera. Primero lo tengo que plasmar en su estilo literario y eventualmente a través de la historia, a través de todas las facetas de estudio de un texto correctamente, poder sacar la mejor definición. Una vez sacamos la mejor definición, podemos espiritualizar el mensaje para que el mensaje espiritualizado nos guíe a comprender mejor el contexto que rodea ese texto. Además, el nombre de Deuteronomio, literalmente la segunda ley, puede sugerir connotaciones desfavorables, como cuáles. Un simplista, un lector simplista podría decir, si es necesaria una ley, ¿no sería preferible tomar más bien la primera ley, la auténtica? Lógicamente, cuando vas a ver de que la Mishneh Torah o la segunda ley dada por Moshe, un simplista va a decir, ¿para qué yo necesito una segunda ley si ya tengo la primera? Lo que está haciendo es, no está entendiendo, cómo se debe de llevar el lineamiento textual tanto de la Torá, de la Tanaj o de la Brit Hadashah o de los escritos nazarenos. Punto muy importante a esto del quinto libro de Devarim, hace como primera mención de amar al Eterno en la Torá en Éxodo capítulo 20-26, que se refería a los que aman al Eterno y guardan sus mandamientos. Pero la idea de amar al Eterno no se desarrolla sino hasta llegar al libro de Deuteronomio. Esto es muy importante. Primero el Eterno dice en Éxodo capítulo 20-26 como mandamiento que
El que ama al Eterno guarda sus mandamientos, pero el desarrollo de ese texto se viene a ejecutar en el libro de Deuteronomio, cuando Moshe les está explicando nuevamente la Torá, les está explicando la ley, para que cuando ellos entren a la tierra prometida, ellos puedan guardar el pacto o guardar los mandamientos, ponerlos por obra, para que sus vidas sean prósperas, sean seguras en una tierra que Hashem ya les había prometido a sus padres anteriormente. Curioso a esto, Levítico insta a Israel, en el libro de Levítico se insta a Israel a obedecer los mandamientos del Eterno sobre la base de su identidad, la afirmación, cuando dice yo soy Adonai tu Elohim. Cada vez que vemos el texto en el libro de Levítico, yo soy Adonai tu Elohim, precede o sigue de ciertos mandamientos. Estamos tomando diferencia, introducción al libro de Deuteronomio. En Números, el Dios, que es fuego consumidor, purga toda maldad de su pueblo en el desierto. Estamos tratando de tener un alineamiento para comprender el libro de Deuteronomio de aquí en adelante de la mejor manera. Ahora en Deuteronomio, Moshe prepara al pueblo para entrar a la tierra. Ya en Levítico, ya el Eterno se mostró de una manera. En el libro de Números, Bamidbar, el Eterno se muestra de una manera. Ahora Moshe comienza a preparar al pueblo. ¿Por qué? Porque ya se les ha revelado Hashem. Ya ellos pueden entender las manifestaciones del Todopoderoso, en las cuales cuando ellos entren a la tierra de Israel sepan muy bien lo que deben de hacer. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en claro. Cada uno de nosotros, cuando Hashem se revela y se nos revela el texto o se nos revela la palabra, por decirlo de esta manera, cada uno es consciente de los actos que debe de hacer de ese punto de la revelación en adelante. Es por eso que los primeros 3 capítulos de Deuteronomio repasan la historia de Israel desde Sinaí hasta las llanuras de Moab. Entonces, Deuteronomio capítulo 4 al 11 busca motivar a Israel para que cumpla la Torá del Eterno. Los capítulos 12 al 28 establecen las estipulaciones del pacto. En los capítulos 29-34, Moshe da su última voluntad y testamento. El corazón de la cosmovisión deuteronómica, está la supremacía del Eterno. Uno de los principales objetivos del libro es inculcar un sentido de lealtad total al Eterno. Entonces, el libro de Deuteronomio nos enseña a nosotros cómo podemos ser nosotros lo más leal al Creador en esta era venidera. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Moshe da este discurso? Ya vimos el proceso en cierta manera, de una manera resumida, cómo todo el texto desde Bereshit, Génesis, hasta aquí Deuteronomio, cada libro tiene una complejidad, cómo Hashem se va a mostrar al pueblo, cómo Hashem se va a manifestar, cómo Hashem va a guiarlos en el camino, cómo Hashem va a demostrarles su poder, su grandeza, su amor, su bondad y su misericordia. ¿Cuál es la razón por la cual da Moshe este discurso? La razón es que Moshe sabe también que el éxito en la conquista de la tierra de Canaán es también su mayor riesgo. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la abundancia material y el apego a las culturas paganas terminarán por prostituir al pueblo y abandonar el grado espiritual tan alto que habían alcanzado. Esta es la razón por la cual Moshe comienza diciendo en Deuteronomio capítulo 1 versículo 6, Adonai habló con nosotros en Horeb
y él dijo, ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Qué interesante, porque aquí Moshe ya les está expresando a ellos la responsabilidad de conocer, de saber quién es Hashem, y que de aquí en adelante cada uno va a ser totalmente responsable de las verdades que tienen delante de sus ojos. En otras palabras, no pueden decirle a Moshe Rabeno, yo no sabía lo que estaba haciendo, nadie me enseñó. Ya hay un testimonio. Ustedes estuvieron demasiado tiempo a la orilla del monte y ustedes saben muy bien todas las palabras que Hashem les ha dicho, qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer. Una realidad no muy lejana a la nuestra. Cada uno de nosotros es consciente de que la Torá año tras año se renueva en nuestra alma, en nuestra neshama, para que yo no cometa los mismos errores de siempre. Lo que quiere decir que en el primer momento que yo cometo errores sabiendo, o un pecado sabiendo que es pecado, se me es contado como transgresión, o se me es contado como si yo estuviera haciendo... ¿cómo se dice esta palabra? Transgresión. Cuando una persona ya iniquidad, cuando una persona ya no tiene temor de Hashem, ya es contado esto como una, por decirlo en mis palabras ahora, como una aberración delante de Hashem. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que sin el factor clave de la ética y la reprensión, fácilmente se sucumbe a las tentaciones del pecado, sin darnos cuenta de nuestras fallas o de aprender a mejorar. En Isaías 33 dice, sean tus días estables. La riqueza que salva son la sabiduría y la ciencia. El temor de Adonai sea tu tesoro. Mira qué interesante. Moshe los está reprendiendo, por eso la enseñanza la llamamos sin reprensión. ¿No hay qué? Sí, no hay redención. En otras palabras, para que Israel entre a la tierra prometida, Moshe Rabeno lo primero que tuvo que haber hecho fue, lo primero que hizo antes de esta nueva generación es reprenderlos, darles reproches, darles palabras que les va a ayudar a ellos a vivir una vida segura en la tierra de Israel. Para abrir un paréntesis sobre este tema, sobre la reprensión, sobre el reproche, es necesario saber o es necesario conocerme yo mismo. Hay personas que no les gusta ser reprochadas. Hay personas que no les gusta que uno les dé un consejo porque tienen todavía un problema egocéntrico en su vida. Son todavía muy ególatras y no permiten que alguien les dé un reproche o les dé un consejo o les diga lo mal que están dando porque pretenden tener la razón o pretenden creer de que todo lo que ellos dicen o hacen es lo correcto. Pero una persona espiritual, una persona que es temerosa de Hashem, entiende que cuando alguien le hace un reproche, cuando alguien le dice lo mal que está haciendo o lo advierte de futuros errores en el futuro, futuros errores, si la persona tiene un nivel de santidad y de temor a Hashem, va a reconocer que esas palabras son para bien. Interesante vemos en esta parashá que ninguna palabra salió de los hijos de Israel en contra de lo que Moshe les estaba diciendo. Entonces, para entender si antes de la redención tiene que venir un reproche, entonces definamos el significado de la palabra reproche. El reproche alude a una actitud de desahogo hacia algo o alguien, en señal de desaprobación por una acción dañina. También hace referencia a sentir culpa por actos contrarios a lo que se considera recto y honroso. Asimismo, tiene que ver con murmurar de frente y censurar. En otras palabras, la palabra reproche alude a una actitud de desahogo, lo que podríamos decir, Moshe se está desahogando a todo lo que el pueblo de Israel ha hecho por 40 años. Es una
señal de desaprobación por una acción dañina. Nosotros podríamos decir claramente de que esto es una nueva generación. Solo se está mostrando la desaprobación que todo el pueblo que murió en el desierto, que fue dañino para ellos mismos. Inclusive el propio Moshe no podía entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fue desaprobado por el Eterno. Porque cuando el Eterno le dijo, háblale a la roca, lo que hizo fue pegarle. También hace referencia a sentir culpa por actos contrarios a lo que se considera recto y honroso. Les está reprochando para que cuando ellos entren a la tierra prometida puedan considerar lo que es recto y honroso en la tierra de la promesa. Y asimismo tiene que ver con murmurar de frente y censurar. En otras palabras, la murmuración de Moshe hacia ellos fue frontal. Fue frontal, no hubo un tercero que pudiera levantar una falsa acusación por las palabras de Moshe. Fue frontal y los trató para que ellos pudieran, la palabra censurar es como algo que una negación, no hagas esto, no es bueno esto para ti, no es bueno que tú hagas o que tú recibas ciertas cosas. En otras palabras, voy a censurar, voy a cerrar el camino del pecado, voy a cerrar el camino de lo que no es apto para ti, lo que le está diciendo Moshe a una nueva generación. Ahora, ya que entendemos este alineamiento de Deuteronomio y cómo la Torá va terminando con las palabras de Moshe en el libro de Deuteronomio, entendamos entonces lo siguiente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 dice, estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río Jordán, en el desierto del Arabá, del otro lado del Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Atzerot y Di-Sahab. Aquí ustedes ven en rojo la frase palabras. Palabra es davar. Davar es un acta, es un acuerdo, es una acusación o es un asunto. La palabra davar, la palabra davar en el hebreo, davar, podemos encontrar un sentido místico, metafórico, profético, enigmático, para así poder entender las verdades del mundo espiritual. Entonces, hay 4 puntos de la palabra davar fundamentales en el hebreo. 4 puntos fundamentales en la palabra davar que están, la palabra davar hebrea es un asunto, es un proyecto, es un plan y es una idea. Entonces, si relacionamos esto con Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el davar de Elohim y el davar de Elohim estaba ante Elohim y el davar era la expresión, el asmo, la imagen de Elohim. Entonces, si entendemos Juan correctamente, capítulo 1, versículo 1, entonces vamos a ver de que ese davar no es que era Yeshua el que estaba con Elohim en el principio, sino que era un asunto, era un proyecto, era un plan, una idea que se materializa en la persona del Mashiach. Ahora, basados en la idea que Devarim viene de la palabra davar, la tarea de Israel al entrar a la tierra de la promesa era concretar ¿qué? El asunto del Eterno al proyectar que Él es uno, dándole a Israel un plan para establecer su presencia de nuevo en la tierra, porque esa fue su idea desde el principio. Eso es lo que la palabra davar en una complejidad de frases podemos interpretar, que cuando lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 1 tiene relación con todo lo que estamos hablando en este preciso momento. En el principio era el davar, era la idea, era el plan, era el proyecto que se materializa. ¿Por qué? Porque ese davar de Hashem estaba en él. En él fueron creadas todas las cosas, por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces, si esto es un asunto, un proyecto, un plan, una idea, ¿qué hizo Israel sobre este asunto?
proyectó el plan e idea. Si la palabra davar o las palabras o la frase davar es un asunto, proyecto, plan e idea, y Israel tenía que proyectar que Hashem es uno, al darle a Israel un plan para establecer su presencia de nuevo en la tierra, porque esa fue su idea, ¿qué hizo Israel sobre este asunto? ¿Proyectó el plan y la idea? ¿Lo proyectó? ¿Lo desarrolló? No completamente. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo entra a Israel, a la tierra prometida, una de las primeras cosas que tenía que hacer Israel al entrar a la tierra prometida, ¿qué era? Quitar toda la idolatría que había en la tierra. En otras palabras, purgar la tierra de todo aquello que no era apto para que la presencia de Hashem morara en medio de ellos. Vemos que Yoshua ben Nun hace un trabajo, comienza a ganar batallas, pierde otras, pero vemos de que el Bet HaMikdash o el Mishkan, no vemos de que la presencia está morando con ellos. Basado en esto, podemos también entender de que Hashem le había dado la promesa a Yoshua ben Nun, diciéndole, así como estuve con mi siervo Moshe, estaré contigo, esfuérzate y sé valiente. Lo que quiere decir que Yoshua ben Nun tenía que demostrarle constantemente el esfuerzo y la valentía para que la presencia de Hashem morara entre ellos. Pregunta, más o menos, si mal no estoy, y los cálculos no me fallan, después de que entra el pueblo de Israel a la construcción del Mishkan, pasan aproximadamente, si mal no estoy, más de 120 años, mucho más. El templo, o el primer templo, fue construido en 20 años por Salomón. Entonces, ¿qué pasó en todo ese periodo? Israel estaba haciendo lo correcto, Israel estaba haciendo lo adecuado, lo que Hashem les estaba diciendo. Por eso unimos Deuteronomio con Jueces, con Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, para establecer la conexión de lo que hace el pueblo de Israel cuando entra a la tierra prometida. Entonces, basado en esto podemos entender los siguientes textos. Deuteronomio 1:26 dice, pero ustedes ni quisieron subir, al contrario, se rebelaron contra la orden de Adonai, su Elohim. Y pongo cuidado en lo que dice el verso 27, dice, y en sus tiendas murmuraron, es porque Adonai nos odiaba, que nos ha sacado de la tierra de Misraim solo para entregarnos a los Emorí para destruirlos. Aquí estamos entrando un poco más de lleno a lo que es la enseñanza que antes, para ser redimidos, por decirlo de esta manera, tenemos que primero escuchar palabras de reproche. Sin reproche no hay redención, y eso lo tenemos que tener muy claro en este tiempo. Ahora bien, este texto muestra que el pueblo no quiso subir a tomar posesión de la tierra por falta de emuná. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que la emuná, la fe, es un asunto de elección. El Eterno no te va a inyectar fe. Tú tienes que comenzar a fortalecer tu fe y a crear una fe más fuerte en tu vida. ¿Cómo lo sabemos? Abraham, para tener fe, tuvo que demostrarle a Hashem, de que cuando fue llamado a la tarea que tenía que hacer, tuvo que obrar, actuar, salir de su tierra, de su parentela, y a través de ese momento Abraham comenzó a crear una fe más fuerte en el Elohim invisible. ¿Por qué? Porque todos alrededor de Abraham tenían dioses que ellos veían, dioses hechos de palo, de madera,
en los cuales ellos ponían su fe. El Salmo 34:11 al 13 dice: vengan hijos, escúchenme, yo les enseñaré el temor de Adonai. ¿Cuál de ustedes toma placer en vivir, amando para ver buenas cosas? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, ¿qué? Engaño. Entonces, la emuná es algo que nosotros tenemos que fortalecer, tiene que crecer, la tenemos que construir. Lo que nos llama la atención es que muy posiblemente muchas de nuestras caídas, muchos de nuestros tropiezos es porque nuestra fe no es una fe estable, no es una fe fuerte, no es una fe que nos lleva a caminar confiadamente de la mano de Hashem. Ahora bien, basado en esto y basado en las palabras de reprensión, para comprender un poco, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, se me acercó un pastor y me dijo: pastor, no sé si su pregunta fue capciosa o no, pero las preguntas que me hizo fueron las siguientes. Me dijo: ¿cómo puedo yo entender el libro de Revelaciones de la mejor manera? Entonces yo le dije: en mi percepción y en lo que conozco del tema, para que tú entiendas bien el libro de Revelaciones, tienes que comprender bien la Torah de Hashem. ¿Por qué? Porque vemos un exilio, vemos una opresión del faraón, vemos una opresión de un gobierno sobre el pueblo de Israel, el cual necesita una redención. Pero para que llegue esa redención, tiene que primero que haber ciertos patrones que tiene que mostrar, que Moshe tiene que mostrarle al pueblo, en lo cual ellos constantemente pecan. Me dijo: interesante, lo voy a ver, pero hasta el día de hoy no volví a escuchar si para él fue contextual lo que yo le estaba diciendo, fue revelador o no. Pero yo a ustedes les quiero mostrar de que lo que está pasando en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de esta parashá está totalmente unido al capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Revelaciones. ¿Por qué? Porque después de que el capítulo 3 del libro de Revelaciones termina, el capítulo 3 termina, vas a comenzar a ver los procesos como la comunidad, la Kehilat, el pueblo de Israel necesita entrar en una purga, en una limpieza, para que al final de Revelaciones nosotros podamos estar delante del Todopoderoso. Entonces lo que va a hacer esta comunidad a partir del libro de Deuteronomio, a partir del día de hoy, es que vamos a ver la complejidad que hay en el libro de Revelaciones con el libro de Deuteronomio, para que unamos las ideas a través de los profetas, a través de todo el estudio que vamos a estar llevando, para comprender un poco más la última redención, cuando el Padre en su trono blanco se pueda manifestar y el Mashiach le entregue todos los reinos al Todopoderoso y la muerte sea vencida y ya no exista más. Ahora, hemos visto de Deuteronomio capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cómo Moshe les da una reprensión a ellos antes de entrar a la tierra prometida. Y miren lo que dice Apocalipsis o Revelaciones capítulo 1, versículo 1, dice: esta es la revelación que Adonai dio a Yeshua, Hamashiach, para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él la comunicó enviando su malach a su siervo Yohanan. Primero que todo, la complejidad de los dos textos es muy interesante, porque aquí en Deuteronomio Moshe les está diciendo al pueblo de Israel qué es lo que Hashem quiere que el pueblo haga en la tierra prometida. Aquí vemos que dice el texto: esta es la revelación de ¿quién? Del Padre, que le dio a Yeshua, para que Yeshua se la dé a Yohanan y Yohanan se la dé al pueblo. Quien dio testimonio de la palabra, del davar, del asunto, del proyecto, de la idea y del testimonio de Yeshua HaMashiach,
y todo lo mucho que vio. Aquí ya Yohanan está viendo la visión en el cual el Eterno a través de Mashiach, a través del ángel, le está dando a Yohanan para que él lleve ese mensaje. El versículo capítulo 2, de aquí en adelante es donde se pone la complejidad de los textos. Dice, escribe al malach de la asamblea mesiánica. ¿A cuál es esa asamblea? La asamblea de Éfesos. He aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre las 7 menorot de oro. ¿Qué le dice a la comunidad de Éfeso? Yo sé lo que has estado haciendo. Cuán arduamente has trabajado, cómo has preservado, cómo no puedes soportar a la gente perversa y has probado a los que se llaman emisarios, pero no lo son. Y los has hallado, ¿qué? Mentiroso. Aquí hay una palabra de reproche. ¿A quién? A Éfeso. Y continúa diciendo el 3. Tú has perseverado y has sufrido por amor a mí sin desfallecer. Pon cuidado porque aquí le está diciendo al malaj, el malaj en este caso, el de la iglesia o el de la comunidad, podríamos decir que es, hablemos en nuestras palabras modernas, el guía espiritual de la comunidad de Éfeso, el cual es el que permite las cosas que están sucediendo en cada comunidad. Yo sé que has estado haciendo cuán arduamente has trabajado. En otras palabras, la revelación está diciéndole, yo sé que el rabino, el roé, el maestro, el moré, está trabajando fuertemente. ¿Cómo has perseverado? O sea, que a pesar de lo que está viendo, persevera. ¿Cómo no puede soportar a la gente perversa? Tiene celo de Hashem. Y has probado a los que se llaman emisarios. En otras palabras, que todos los que querían venir a su comunidad diciendo que eran emisarios enviados de Hashem, los probaba si ellos eran emisarios mandados por el Todopoderoso. Pero no lo son. O sea, que tuvo discernimiento. Pudo entender que los que venían no eran enviados de Hashem, eran mentirosos. Nada contrario, nada diferente a la actualidad. Y los has hallado mentirosos. En otras palabras, los frutos demostraron que no eran de Hashem. Y dice el verso 3, tú has perseverado y has sufrido por amor a mí sin desfallecer. Lógicamente, cuando uno recibe a las personas, cuando uno les abre las puertas, cuando una comunidad con todo su amor recibe a siervos o le da la oportunidad a personas muchas veces por la confianza que uno quiso dar, y lo que hicieron fue un estrago y lo que fueron fue un daño. Pero aunque había actuado correctamente y había discernido a esos emisarios, le dice en el verso 4, pero tengo esto contra ti, has perdido el amor que tenías al principio. Has perdido el amor que tenías al principio. ¿Por qué el humano puede perder el amor que teníamos al principio cuando empezamos esta carrera? Muchas veces las desilusiones, muchas veces nos cansamos de esperar una promesa que aparentemente me la dieron, una profecía que aparentemente me la dieron, y comienza a perderse el primer amor. O muchas veces creemos que el camino de Hashem son bendición, amor y bendición y amor. Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los momentos difíciles, no es esto lo que yo esperaba en este caminar, y pues comienzo a desmotivarme en mi caminar porque no es lo que yo esperaba, porque yo soy un hijo de Dios. Y le dice, y por lo tanto recuerda dónde estabas. ¿Qué le está diciendo? Recuerda de a dónde te saqué antes de que cayeras. En otras palabras, recuerda cuál era el amor con el que me servías, cuál era el amor con el que estudiabas, cuál era el amor con el cual me adorabas, cuál era el amor con el cual hablabas de mí. Y vuélvete de este pecado, lo que quiere decir que darle la espalda a Hashem, el desánimo, es pecado. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y haz lo que hacías antes. Cántame, adórame, búscame, me encontrarás.
no permitas que las cosas que parecen que son malas y tú las permites porque quieres dar una esperanza, quieres darle cabida que pueda cambiar, eso puede hacerte un daño muy grande. Y le dice el reproche: de lo contrario vendré a ti y removeré la menorá de su lugar si no te vuelves de tu pecado. Eso es un reproche, porque aquí ellos son las quejilot de mesiánicas que van a entrar a la era por venir. Vamos a Esmirna. ¿Qué le dice el Malaj a Esmirna? Escribe al Malaj de la asamblea mesiánica de Esmirna: he aquí el mensaje del primero y el último, que murió y vino a vida de nuevo. Yo sé lo que estás sufriendo. En otras palabras, parece ser que el conducto general de las comunidades es que todas estaban sufriendo y todas están pasando algo que les está costando, algo que les duele. Yo sé lo que estás sufriendo y lo pobre que eres. A pesar de esto, eres rico. Y conozco los insultos de los que se hacen llamar Yehudín, pero no lo son. Por el contrario, son sinagoga del Satán. Y le dice a Esmirna: no tengas temor de lo que están próximos a sufrir. Miren, a Satán echará a alguno en la prisión para ponerlos a prueba. Un momentico. No tengas temor. Mira, el Satán echará a algunos en la prisión para ponerlos a prueba. Estos textos tienen que ser muy bien esclarecidos. Cuando vemos la historia bíblica, esta revelación se conecta a lo que está pasando Israel en este momento de la historia. Los romanos perseguían a todos los creyentes de Yeshua HaMashiach y los llevaban a las cárceles y los azotaban para debilitar su fe. ¿Por qué? Porque su imperio se estaba viendo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque hay un rey que les está prometiendo a ellos redención. Lo mismo que pasa ahora. El mundo pagano está prometiendo una mejor vida por venir, queriendo quebrantar la fe de muchos para que su esperanza esté en las cosas vanas y no en las cosas venideras. Y dice: y tendrán tribulación por 10 días. ¿Por qué 10 días? Una persona en la cárcel está sujeta a que sus emociones, a que todas, hablemoslo en un ámbito de la Cábala, sus sefirot, sus virtudes estén ¿cómo se dice la palabra cuando alguien está muy sensible? Sus emociones están sensibles, está siendo atacado. Y es por eso que le dice por 10 días, lo que alude a que sus emociones, sus virtudes serán atacadas para debilitar a una persona, para que esa persona no tenga la esperanza de que va a salir de ahí con mucho mejor poder, con una mejor esperanza. Y le dice: permanezcan llenos ¿de qué? De fidelidad. ¿Una persona sin esperanza es fiel? Absolutamente no. Aún hasta el punto de muerte, y yo les daré vida como sus coronas. Aquellos que tienen oídos, oigan lo que el Rúa le está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquel que prevalezca no sufrirá daño en lo más absoluto de la segunda muerte. Vamos a la Pérgamo. Escribe al Malaj de la asamblea mesiánica de Pérgamo: he aquí el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo sé de dónde estás viviendo. Allí donde está el trono de Hasatán, aún retienes mi nombre. En otras palabras, parece que es una comunidad donde la idolatría está totalmente a flor de piel. Aún retienes mi nombre.
A pesar de la idolatría, a pesar de las aberraciones que pueda vivir a su alrededor, aún retiene el nombre de Hashem. No has negado la confianza en mí, ni aun cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, allí donde vive el Satán. Por eso les digo de que la hermenéutica nos enseña a nosotros a ver de que el texto de revelaciones no es tan espiritual, porque cuando dice el verso 13 y da testimonio que Antipas murió en ese pueblo, que muy probablemente es un pueblo gobernado por Roma, entonces nos lleva a nosotros a tomar a ponerle piso al texto en querer decir de que no es tan espiritual el texto como se suele mirar. Allí donde vive Hasatán, el 14 dice, no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Quien enseñó a Balaam a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. El libro de Hechos, el libro de Hechos habla de este tema. Asimismo, también tienen las enseñanzas de los nicolaitas. Por lo tanto, vuélvete de estos pecados, de lo contrario vendré a ti muy pronto y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Pon cuidado a esto. No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes gente que retiene las enseñanzas de Balaam. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Balaam? Ahí lo dice. Quien enseñó a Balaam a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran ¿qué? Comidas sacrificadas a los ídolos y cometer pecados sexuales. En otras palabras, que aunque era un siervo que pareciera dar ciertos pasos de santidad, permitía aberraciones en su comunidad. Entonces, pregunto, ¿qué tan celoso está siendo el pueblo de Hashem en este tiempo porque le conviene tener a una persona en un lugar o no y le permite que esa persona o varios o un grupo de personas cometan ciertas aberraciones simplemente porque me conviene tenerlo? Por lo tanto, vuélvete de estos pecados. En otras palabras, que una persona se puede volver permisiva. Y ser permisivo al pecado es igual a ser un pecador. Porque si tú permites el pecado de otro que te rodee, entonces tú estás diciéndole a esa persona, ¿sabes qué? Yo tengo mi vida bajo control. Lo malo que tú hagas no me va a gobernar a mí. Quiero decirte que si tú tienes ese pensamiento, estás queriéndote parecer a Dios y tú no eres Dios. Por lo tanto, vuélvete de esos pecados, de lo contrario vendré a ti muy pronto. Aquí hace una diferencia entre las otras. Le dice, cámbiate o vendré a ti muy pronto. Lo que quiere decir es que le está diciendo que no tienes mucho tiempo para cambiar. Y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Vamos a Tiatira. Escribe al malá de la asamblea mesiánica en Tiatira. He aquí el mensaje del hijo de Adonai, cuyos ojos son como llama de fuego ardiente y cuyos pies son como bronce pulido. Yo sé qué estás haciendo. Conozco tu amor, confianza, servicio y perseverancia. Un momentico. Tiatira tiene buenos atributos. Tiene confianza. Da un buen servicio. Tiene la virtud de la perseverancia.
Y sé que estás haciendo más ahora que antes. En otras palabras, Tiatira se esfuerza para ser mejor, conforme a la voluntad de Hashem. Pero viene el reproche y le dice, pero tengo esto contra ti. Continúas tolerando a Jezabel. Te estás esforzando, estás haciendo tu milla extra, pero estás tolerando las prácticas de Jezabel. Esa mujer, Jezabel, la que reclama ser profetisa, reclama, o sea, que el espíritu de esta mujer pide que se le acepte la profecía en el lugar donde está la comunidad. Quiere figurar, quiere mostrarse, quiere quitarle el señorío a los varones, quiere quitarle el poder a los varones. La que reclama ser profetisa, pero está enseñando y engañando a mis siervos a cometer pecados que sexuales y a comer comidas que han sido sacrificadas a ídolos. ¿Cuál fue la otra comunidad que se le dijo lo mismo? A Pérgamo. Lo que quiere decir que las dos están cojeando, como dice el dicho, de la misma pierna, de la misma pata, como dice correctamente. ¿Cuál es el reproche? Le dice, le di tiempo para volverse de sus pecados, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿A quién? A la mujer, a la Jezabel. Pero aquel que permite que el espíritu de Jezabel gobierne en esa comunidad, entonces es igual de pecador, porque Jezabel lleva la inmoralidad sexual a la idolatría, que son aberraciones delante de Dios, que son pecados de muerte. Pero no se quiere arrepentir de su inmoralidad. Así que le estoy echando enferma en cama. ¡Wow! Un buen tip a la inmoralidad sexual. Si Jezabel se gesta como un espíritu y la persona no quiere cambiar de su inmoralidad, de su espíritu, no pide arrepentimiento, no hace retorno a Hashem, entonces la pregunta es, cuando vemos una mujer muy enferma, que constantemente se está enfermando y enfermando y enfermando, pero vemos su estereotipo de una persona que quiere manifestar sexualidad constantemente, eso es lo que la está enfermando. Dice, así que la estoy echando enferma en cama, y los que cometan adulterio con ella los echo en gran tribulación, a menos que se vuelvan de los pecados relacionados con lo que ella hace. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Jezabel? La idolatría, la inmoralidad sexual, la hechicería, la seducción, el querer tener poder sobre los varones, el querer tener el control sobre todos, el que su palabra es la que se hace y esa es punto y se acabó. Vamos a la Sardis, porque estamos poniendo como énfasis Deuteronomio capítulo 1, 2, 3, capítulo 1, 2, 3 del libro de Revelaciones. Escribe al Malaj de la Asamblea Mesiánica de Sardis. He aquí el mensaje del que tiene los 7 espíritus de Adonai y las 7 estrellas. Yo sé lo que estás haciendo. Tienes una reputación por estar vivo, pero de hecho estás muerto. O sea que delante de Hashem no hay nada que se le oculte. Todo lo sabe muy bien. El Eterno sabe muy bien cuáles son tus pecados, cuáles son tus errores. En el libro de
de Santiago dice que en verdad igual que el cuerpo sin rúa está muerto, así también la fe sin obras es muerta. En otras palabras, que Sardis tiene una fe muerta porque no da obras. Despiértate y fortalece lo que queda, antes de que también mueras, porque he encontrado los que están haciendo incompleto, lo que estás haciendo incompleto ante la vista de mi Elohim. O sea que una de las maneras como podemos ver a una persona que está yendo por el camino de la comunidad de Sardis es que no termina de hacer sus cosas, que comienza proyectos y no los culmina, que comienza a estudiar la Torá o a estudiar la Biblia, a estudiar ciertas áreas de la palabra y no las culmina. Por tanto viene el reproche y le dice: recuerda lo que recibiste y oíste, obedécelo y vuélvete de tu pecado, porque si no te despiertas vendré como un ladrón y no sabes en qué momento vendré sobre ti. En otras palabras, que tiene mucho conocimiento, pero el cansancio y todo lo que lo rodea lo avasalla tanto que mantiene cansado. ¿Por qué? Porque no termina los proyectos espirituales de su vida. Porque no llega a culminar todo lo que le prometió a Hashem en hacer para su propio bien. Sin embargo, tienes un poco de gente en Sardis que ha guardado la Torá. ¿Y cuál es el regalo a aquellos que han guardado? Caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. En otras palabras, que el que se deja, pierde. Pero el que se esfuerza, será llamado digno delante de Hashem. Y dice el verso siguiente: el que prevalezca como ellos, será vestido de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Oh, un momentico. Esto no lo esperábamos. Dice el verso 3: por lo tanto, recuerda lo que recibiste y oíste. ¿Qué recibió y oyó? La Torá, porque lo está diciendo. El mensaje en este momento de la historia de Juan no están hablando de la primera carta de Pedro, no está hablando del libro de Mateo, no está hablando del libro de Juan, primera de Juan, segunda de Juan. Aquí está hablando de la Torá de Hashem y lo que él oía. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era más lo que se oía que lo que se leía. Sin embargo, tienes un poco de gente en Sardis que ha guardado la Torá y caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que prevalezca como ellos, como quienes, los que no se han olvidado de la Torá de Hashem, los que se han fortalecido, los que lo que escuchan lo ponen por obra. Serán vestidos de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo le reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malajín. En otras palabras, tendrá un lugar de privilegio. Vamos a la más amada y la que más todos quisieran estar, la Filadelfia. Escribe al malá de la Asamblea Mesiánica de Filadelfia: he aquí el mensaje del Akadosh, el único verdadero, el que tiene la llave de David, quien si abre algo, nadie más puede cerrarlo. Si cierra algo, nadie más puede abrirlo. Yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo sé que tienes poco poder. Aún has obedecido a mi mensaje y no has negado mi nombre. Aquí te doy algunos de las sinagogas del Satán, los que dicen ser judíos, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo. Mira, los haré venir a postrarse ante tus pies, y ellos sabrán que yo te he amado. ¿Por qué? Porque tú sí obedeciste en mi mensaje acerca de perseverar. Te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. La obediencia tiene un galardón.
Muchas veces estamos tan débiles en la vida. Muchas veces estamos caminando y parece que el camino es tan largo y no tiene final, en la tribulación, en la enfermedad, en el ataque frontal que podamos tener de los demás. Pero prevalecemos, aguantamos. Cuando la familia se levanta a juzgar el camino en el que tú estás, cuando las personas quieren justificar su pecado y poner por menos el esfuerzo que tú estás dando, por cuanto tú has obedecido y te has guardado de todo el ataque, Hashem te guardará del día malo. Has estado débil en tu fe, pero has permanecido, tienes un galardón en la era venidera. Vamos a la Odisea. La Odisea. Escribe el Malá de la Asamblea Mesiánica de la Odisea. He aquí el mensaje del Amén, el testigo lleno de fidelidad y verdadero, el gobernador de la creación de Adonai. Yo sé lo que estás haciendo. No eres caliente ni frío. Cuánto quisiera que fueras uno y no el otro. ¿Cuántos hay así que son tibios, que no han podido definir su fe, que al son que le toquen bailan, que donde está la supuesta revelación llegan, que cuando los caminos se cierran reniegan, que cuando la enfermedad llega se apartan y cuando la necesidad les toca la puerta buscan por otros medios y no a Hashem para poder ellos recibir lo que necesitan. Y le dice al Malach, la Odisea aquí el mensaje del Amén, testigo lleno de fidelidad y verdadero. Yo sé lo que estás haciendo, no eres caliente ni frío, cuanto quisiera que fueras uno o el otro. Personas que no se definen, no definen su fe. Un día están elevados espiritualmente, que quieren andar sobre las nubes, y otro día están en el Seol. Sale el sol y qué calor que está haciendo. Llueve, ¿y por qué llueve tanto? Frío, ¿y por qué está tan frío? Nunca están completos con nada. Y le dice, así que porque eres tibio, ni frío, ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Esas personas que no han sabido definir su espiritualidad, no han sabido definir su caminar, son personas que no son agradables delante de Hashem. ¿Por qué usted vomita algo? ¿Qué es lo que produce un vómito? Una intoxicación. El estómago está intoxicado y necesita botar lo que no es apto en el organismo, porque no sirve. En otras palabras, que cuando vemos el contexto, yo te vomitaré de mi boca, es algo que no sirve, algo que no está produciendo nada bueno, al contrario, me está haciendo daño. Te mantienes diciendo, yo soy rico, me he hecho rico. Oseas 12:9. No necesito nada, no sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo. Mi consejo a ti es que compres de mi oro refinado por fuego para que puedas ser rico, y ropas blancas para que puedas vestirte y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Un momentico, ¿ustedes creen que está hablando de la desnudez del cuerpo? Aquí está hablando de cómo tú te muestras ante los demás, cómo tú te quieres, cómo tú te estás expresando hacia los demás, cómo esas vestiduras que para ti son de gloria, no son de gloria, sino que son vestiduras de vergüenza, porque quieres aparentar algo que no eres. No tengas que avergonzarte de tus desnudez, colirio para ungir tus ojos. Un momentico, es una persona que no ha podido gobernar lo que ve, para que puedas ver correctamente. En cuanto a mí, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Y aquí yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Yo permitiré al que prevalezca, se sienta conmigo. Esta parte fue la que a mí me emociona leer este texto. Al que prevalezca, yo permitiré que al que prevalezca se siente conmigo en mi trono. Cierre sus ojos por un momento, imagínese, es bueno usar la imaginación, que usted prevaleció toda la tribulación, todo lo que vivió, el esfuerzo, las lágrimas, pudiste aguantar todo y venga el Mashiach y te diga, siéntete conmigo en mi trono, así como yo he prevalecido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, que te está diciendo, aquí en el trono de mi Padre tú también te puedes sentar, porque eres digno, porque escuchaste mis palabras, las pusiste por obra. Los que tienen oídos oigan lo que el Rúa está diciendo a las asambleas mesiánicas. Díganme en algo, ¿no podemos entender un poco mejor los primeros capítulos de Deuteronomio y los primeros capítulos de Revelación ahora? ¿Por qué Moshe tenía que darles palabras de reprensión a una generación que entraría a una tierra que fluía leche y miel? Es claro que la Torá, la Tanaj y los escritos de nuestros justos emisarios nunca dejaron de ser desconectados. Cuando conectamos y alineamos la palabra de Hashem desde la Torá hasta los escritos de los discípulos, vamos a entender mucho mejor el mensaje. Esfuérzate y sé valiente para que todo lo que hagas te vaya bien y puedas estar a la diestra mía como yo me siento a la diestra de mi Padre. Ahora, entendiendo todo esto, pongamos el énfasis en Deuteronomio 1:27. Dice Deuteronomio 1:27 que ellos murmuraron, que ellos hicieron algo que no era correcto, murmuraron. ¿Qué dijeron en la murmuración? Adonai nos odia. Espiritualmente, una persona elevada podría decir que Adonai lo odia. No. Cuando hay una reprensión, hijos, no es porque sus padres lo odian y quieren el mal. Cuando hay una reprensión de su padre y de su madre, es porque su padre quiere lo mejor para su vida. Es porque su padre sabe muy bien el camino en el cual usted más adelante se va a tener que enfrentar. Es por eso que dice el proverbio: escucha, hijo mío, el consejo de tu padre el consejo de tu madre y la reprensión de tu padre. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Moshe al reclamo que Hashem odia al pueblo? La respuesta fue: Él los ama, pero ustedes lo odiaron. Las mismas palabras que dijo Yeshua antes de ser crucificado, de ser puesto en el madero. Ustedes me odian, pero mi Padre que está en el cielo los ama. Los sabios enseñan que lo que hay en tu corazón por tu amado, hay en su corazón sobre ti. Cual sea el nivel con el que tú amas a Hashem, es el mismo nivel con el cual Hashem te ama a ti. Cual sea la entrega hacia el Creador, es la misma entrega del Creador hacia ti. Reciprocidad. Si tú no le demuestras a Hashem de que Hashem es tu Elohim y que no tienes otro Dios delante de ti, que tú te estás esforzando, que tú estás trabajando para vivir una vida en santidad, para vivir una vida en armonía conforme al parámetro que Hashem estipuló para que nuestra vida sea mejor, si tú no trabajas en eso, de la misma manera Hashem trabajará para ti.
Esto tiene que elevarnos nuestro nivel de conciencia. Esto tiene que elevar nuestro nivel de conocimiento. Si yo sé que si yo amo poquito a Hashem y Hashem me ama poquito, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a hacer trabajos para demostrarle a Él que yo lo quiero amar más. Es que digo, la palabra es clara. Somos nosotros los que muchas veces le ponemos obstáculos a la palabra. ¿Pero por qué le ponemos obstáculos a la palabra? ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces estamos llenos de egolatría y queremos creer que nuestra verdad es absoluta y que la verdad de los demás no sirve para mi vida. ¿Qué nos enseña esto? Que por muy bajo que una persona caiga espiritualmente, debe saber que Hashem sigue amándole. De hecho, el conocimiento mismo de que Hashem aún le ama, pese a su estado bajo, le proporciona la inspiración para retornar al Creador, de modo que pueda comenzar a reciprocar el amor que siempre se le extendió. Aun cuando tu amor es poco, Hashem mismo sigue amándote. Sigue amándote y sigue mostrándote manifestaciones para que tú lo puedas amar aún mayor, aún más grandemente, aún más fiel. Joel 2:12 dice, a pesar de eso, aún ahora, dice Adonai, vuélvete a mí de todo tu corazón, con ayuno, gemidos y lamentos. Desgárrate el corazón, no tus vestiduras, y vuélvete a Adonai tu Elohim, tardo para la ira y rico en misericordia, y se arrepiente de los males. Si no es porque, a ver, ¿por qué no amaríamos al Eterno? Porque de pronto tenemos otro amor. Porque de pronto nuestros ojos están puestos más en otro amor, en algo que nos seduce, en algo que nos emociona. Porque de pronto tenemos nuestros ojos puestos en cosas que son vanas y pasajeras, en esperanzas, y estamos nuestros ojos puestos ahí en esa esperanza que cuando yo la cumpla yo voy a ser feliz. Cuando Hashem dice, entrégame todos tus deseos, todos tus planes, entrégamelos. Esto nos enseña que si el ser humano se vigila cuidadosamente, entonces el Eterno le ayudará a salvarse de la inclinación negativa. Pero si él mismo no se cuida, es seguro que el Eterno tampoco lo cuidará. Pues si él mismo no se preocupa por su persona, ¿quién lo hará por él? Exacto. Cada uno es responsable del camino en el que está. Hay que parar de echarle la culpa al diablo. El diablo va a tocar la puerta cuando tú dejas de ser responsable con tu vida. Sí existe porque Hashem lo creó, pero no tiene más poder que Hashem. Pero dice Deuteronomio en los siguientes capítulos que si tú guardas los mandamientos, si tú los obedeces, los pones por obra, no vendrá la enfermedad, no vendrá la necesidad, no vendrá, tu casa tendrá pan, tu casa tendrá alimento, te cuidará del mal, del ladrón, de la bestia, de los espíritus, ¿cómo se dice? Del mal de ojo, de las maldiciones. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque estaban caminando en el camino de Hashem. Pero una vez que Israel doblegó su deseo al deseo sexual, donde le abrió la puerta al deseo sexual, vino la muerte. ¿Qué hizo? Les tocó la debilidad.
es nuestra responsabilidad cuidarnos, no de Hashem. Cuando entendemos eso, caminamos con más temor. Ahora, cuando yo ando con temor y le demuestro a Hashem que yo quiero andar en su camino, que me quiero guardar, entonces Él mandará, dice, yo mandaré mis ángeles para que te guarden. Y entonces, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta gente que en este camino sigue peleando con el pecado? Porque anda en sus propios caminos y no en los caminos de Hashem. No hay compromiso, exacto. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo estoy en las manos de Dios y Él me cuidará. Y viene la tentación y está. Una persona sufre de azúcar en la sangre y le ponen el pastel y se lo come. No, Hashem me cuidará. La glucosa se le sube el azúcar y todo lo demás. Sí, Hashem te va a cuidar. Cuando estés en el cielo te va a decir, yo te dije que estabas enfermo del azúcar en la sangre y porque creíste que yo te iba a cuidar, me pusiste en mi trabajo. Cuando es tu trabajo cuidarte, ahorita estás aquí. Eres culpable porque no cuidaste en mi templo. El tratado Berajó dice a esta clase de personas que no se quieren cuidar porque creen que los van a cuidar del cielo en todo momento a pesar de sus aberraciones y sus caminos perversos, dice, está prohibido apiadarse del que carece de conciencia. Está prohibido ¿de qué? De apiadarse del que carece de conciencia. Esto es fuerte, ese tratado Berajot. ¿Qué es una persona que carece de conciencia? Una persona que ve el pecado y no le importa. Una persona que ve que está yendo al abismo y sigue caminando hacia el abismo. El que busca justificar sus pecados, exacto. Culpa a otros. No le podemos echar la culpa al diablo. Dice un texto, dicen los sabios, toda enfermedad que le llega al hombre es debido a los pensamientos que tuvieron sus padres. ¿Cómo así? Que toda enfermedad que le llega fue culpa de los pensamientos que tuvieron sus padres. Dice, porque si tu padre te concebió en relaciones pensando en actos inmorales, la manifestación de esa inmoralidad en el acto con la mujer se manifestó en el hijo enfermo. Pensamiento. Es algo que está aquí. Por eso, cuando algo entra por los ojos y no tenemos el filtro de lo que estamos viendo, podemos entrar a un lugar muy profundo lleno de pecados. Y peor aún, las generaciones venideras van a sufrir fuertemente. Ya vamos terminando. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 3, entonces, ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Esta salvación, la cual fue declarada primero por el Adón, fue confirmada a nosotros por aquellos que la oyeron. Mientras Adonai también dio testimonio de ellas con señales, maravillas y milagros, y con dones del Ruach HaKodesh que él destruyó según su voluntad. Distribuyó según su voluntad. Entonces, ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Hay gente que ignora que Mashiach ya murió una vez. Hay gente que ignora que dice el libro de Hebreos que su venida no tendrá nada que ver con el pecado. Capítulo 9, capítulo 10 del libro de Hebreos. Hay gente que ignora, que piensa que porque hizo una confesión de fe, porque dice que confesó y creyó con su boca, entonces será salvo, y no se da cuenta de que el texto en su contexto está diciendo, serás salvo si no trabajas, entonces todo lo que hizo el Mesías lo ignoraste, porque según tus concupiscencias, según tu deseo, tú tenías un cuartico preparado en la era venidera. El cuarto preparado será el lago del fuego, lo que dice Revelaciones.
Es por eso que cuando Moshe le dice a Yoshua ben Nun, esfuérzate y sé valiente, no te apartes de estas palabras de la Torá, para que todo lo que hagas te vaya bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Las mismas palabras están escritas en el libro de Revelaciones a todas las 7 Kehilot o las 7 congregaciones del libro de Revelaciones. A todas les dio la oportunidad de cambiar sus malos pecados. Sus malos actos. Si no tenemos responsabilidad, si no tenemos conciencia, si yo veo que alguien, basado en lo que dice el Tratado de Berajot, que dice que está prohibido apiadarse del que carece de conciencia, definamos esto. ¿Ok? Hay una conciencia que está muerta porque nunca se le mostró el camino, y hay una conciencia que está muerta porque conoció el camino y no lo quiso seguir. Al que nunca se le habló, por eso el Mashiach dijo, ¿y quién les enseñará si no hay quien les enseñe? O sea, esos que ignoran el camino de Hashem, esos que necesitan saber de que hay una esperanza, esos tienen una conciencia muerta, pero tienen esperanza cuando el mensaje llega a ellos. Pero aquellos que ya escucharon el mensaje, que saben cuál es el camino y que se apartaron, su conciencia se murió, no tengas piedad de ellos porque conocen la verdad. Mashiach le dijo al joven judío, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo el judío? Se fue de él. ¿Lo siguió el Mashiach? No lo siguió. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? Gálatas insensibles comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Por qué terminaron las Gálatas en la carne? Porque permitieron que todo lo que los rodeaba en su era presente entrara por sus ojos y se doblegaran nuevamente a la idolatría, a la inmoralidad sexual, a comer comidas sacrificadas a los ídolos. Nada contrario a nuestra realidad. Muchos en este camino quieren andar diciendo amo a Dios, pero sus frutos demuestran lo contrario. Entonces, ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Esta salvación la cual fue declarada primero. Mientras Adonai también dio testimonio de ellas con señales, maravillas y milagros, y con dones del Ruach que él distribuyó según su voluntad. Yeshua advierte que seríamos juzgados por toda palabra malvada que salga de nuestra boca. El libro de Mateo 12 dice, el hombre que guarda la Torá, el hombre que guarda el mandamiento, el hombre que camina en el Derech Hashem, en el camino de Hashem, que guarda la Torá en su corazón hará cosas buenas. Pero el que atesora dentro un corazón malvado, de sus maldades internas hablará su boca. Mire lo que dice más adelante. Mas os digo que cuando venga el día del juicio, hasta de toda palabra dicha por descuido, tendréis que dar cuenta. Camino se cerró más. Ay, perdón, no sabía lo que decía. Maldice al hermano. Ay, perdón, no sabía que maldecir a mi hermano era un pecado grande. El error no exime la responsabilidad. Muy buenas palabras. Por lo tanto, el último dice, lo escondido en tu corazón y revelado en tus palabras hará evidente si serás justificado o serás condenado. Por favor, entendamos de nuevo esto, leámoslo con todo el detalle posible. Por tanto, lo escondido en tu corazón, que dijo el salmista, Señor, sálvame de mis pecados que son ocultos, o sea, lo que está allá, que no sea, que muchas veces por temor no lo quiero revelar. Lo escondido en tu corazón y revelado en tus palabras.
Muchas veces que hablamos cosas, son cosas que tenemos muy adentro. Como dice un dicho, el pescado muere por su boca. Y dice que esas palabras reveladas que están dentro de su corazón, dice, hará evidente si serás justificado o serás condenado. Ponga cuidado en esto, porque usted escucha a una persona hablar, en este caminar, si es una persona grosera, vulgar, que tiene bromas de doble sentido, que es muy mirón, que es muy fácil al hablar, muy fácil al juzgar, esa persona todavía no se le ha revelado la luz de Hashem. No se le ha revelado la luz de Hashem. Con esto termino. Termino con esta parte. Por lo tanto, lo escondido en tu corazón y revelado en tus palabras hará evidente si serás justificado o serás condenado. No dice lo escondido que no reveles. Dice, lo escondido en tu corazón y que reveles. Y revelado en tus palabras. Pero si no lo revelas, peor. Claro, es que este texto es muy interesante porque, por tanto, lo escondido en tu corazón y revelado en tus palabras. ¿Ok? Ahí es donde está. Pongámoslo de otra manera el texto. Lo escondido en tu corazón, que no quieres revelar, pero tus palabras lo manifiestan. ¿Entendieron la idea? Hay cosas que no quiero revelar, pero cuando digo algo, estoy revelando lo que hay ahí. ¿Sí? Hay cosas que nosotros vamos a hablar como personas adultas. ¿Pasa un hombre o pasa una mujer? Y supuestamente ya gobernaste el deseo sexual y lo primero que sale, ¡wow! ¿Pero qué? ¿Sí? Pero perdón, te habías dicho de que eso ya habías muerto a eso, porque eso es parte de la lujuria. Ponga cuidado, Orjosa de quien enseña que la lujuria son deseos que están ahí y que se manifiestan en todas sus acciones, ¿ok? Entonces, si yo revelo con mis palabras algo como tal o el ejemplo que dimos, ¿qué es eso? Lujuria. ¿Por qué? Porque no la desarraigué completamente. Entonces estoy mostrando lo que todavía hay dentro de mí, estoy revelando lo que todavía hay dentro de mí. Bueno, espero que haya sido de bendición a pesar de tanto contratiempo que tuvimos el día de hoy con la enseñanza por la cuestión del audio. Espero que haya sido de bendición. Le quiero dar un agradecimiento a cada uno de los hermanos que se conectaron y tuvieron la paciencia de esperarnos. En el caso de la hermana Camila, Esther, Beatriz, hermana Rosa, Liliana, Shabbat Shalom, hermana Yané, hermana Ana Mota, un abrazo allá en Nueva York, en New York. Un abrazo a usted, a su hijo Michael, a la señora Luz Alzate, Baruch Hashem, que podemos traer este mensaje. Hermana Mota, Adi Yané Murillo desde Medellín, Shabbat Shalom. Un abrazo, nos agrada mucho que esté con nosotros. Hermana Ana, gracias por sus palabras. Espero que sea de bendición. Verdaderamente el deseo de este servidor es que podamos aprender cómo manejar nuestra vida, cómo conducirnos de una manera correcta, una manera adecuada. Y pues, como lo dije al principio, a partir del libro de este Shabbat estaremos estudiando el libro de Revelaciones paso a paso, si así el Eterno lo permite, para comprender tanto el final del libro de Deuteronomio a la entrada de la tierra de la promesa, y el comienzo del libro, o más bien el libro completo del libro de Revelaciones, si el Eterno nos permite y nos da sabiduría de poder
comprender, porque dice el libro de Revelaciones que bendecido será el que entienda las palabras de este libro, y pues esperamos que al leerlo en todo este tiempo podamos tener bendición del cielo, porque es una promesa. Para culminar, también decirles de que estamos estamos en tiempos de donde vamos a comenzar a ver días de ayuno y días de dolor, según la línea judía de nuestro pueblo Israel, en el cual el día 10, hoy estamos a 22, ¿no? El día 27 Tisha B'Av, donde hay por tradición se ayuna mediodía debido a la destrucción del templo y todos los sucesos trágicos que pasaron en Israel en esta época. También más adelante hay un día muy hermoso que lo estaremos hablando, si el Eterno lo permite, que habla acerca del amor del Padre. ¿Sí? Habla el tiempo en el cual el Padre va, según el judaísmo, va tengo las palabras, se me fue. El Padre va a conceder los deseos del corazón de sus hijos. Dicen los sabios que en este día específico, porque es un día de amor, un día llamado el Día del Amor, un día donde el Padre concede a las mujeres que están buscando su esposo, que le han orado al Eterno por su esposo, Él se los puede conceder. Igual los varones también que están buscando una mujer temerosa, una mujer entregada, que quiere guardar Shabbat, que quiere guardar los mandamientos de Hashem, también lo va a bendecir a ellos. Un mes donde la familia va a tener la bendición del amor de Hashem sobre su vida. Entonces vamos a estar pendientes de todo esto para que pues, si el Eterno lo permite, si dado el caso, si nos da el tiempo, nos reunimos o algo, poder hablar un poquito de esas expresiones tan lindas y llenas de esperanza para cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, muchas gracias por su paciencia, por estar conectados con nosotros. Denle like, comparta el mensaje. Después de estos comentarios que ustedes dieron, nos gustaría que también, si está en su oportunidad, dar un comentario extra que quede registrado no en el chat live, sino en el chat de la congregación, que quede ahí. Pues eso también nos va a servir mucho para que el algoritmo de YouTube pueda mandar el mensaje. En las enseñanzas del celo del justo tuvimos más de 1000 vistas debido a que el chat estuvo tan movido, como gracias al Eterno también ha estado el día de hoy. El deseo, vuelvo y repito, no es que este siervo sea conocido, sino que nosotros podamos llevar una verdad y que el mundo o los que nos vean puedan darle la gloria al Eterno, así como nosotros se la estamos dando a Él. Que el Eterno no permita que el ego y el egocentrismo de este siervo nunca caiga. Gracias al Eterno tengo a la rúa de mi esposa que me pone los pies en la tierra, y una comunidad que siempre está muy pendiente de todo. Así que quien les habla, el Roe Walter de la Quejilá, en su presencia. Que el Eterno los guarde y los bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre su vida y que le dé abundante shalom en toda esta semana. Chau a todos.